Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Se abren los micrófonos de la 95.2 FM para darle la bienvenida al Café con Alberto. De un hombre común. Haré la historia. Bienvenidos, el día de hoy vamos a abordar la relación existente entre el pensamiento complejo y la educación. Para esto traemos a acotación el artículo de Esther María Martínez Ávila y Carlos Alberto Vicuña Silva como un elemento orientador que permite introducir la discusión sobre el pensamiento complejo en la educación y citar de paso a otros teóricos latinoamericanos que se acercan más a nuestra realidad educativa. Damos entonces la bienvenida a nuestro experto en educación, Alberto Sarmiento Castro, y en cabina estará acompañándome el crítico educativo Boris Martínez y quien les habla, Karina Yudex. Bienvenidos a Un Café con Alberto. Pero mi historia es difícil. Muchas gracias, agradezco a Boris y a Karina, a mis compañeros de mesa, por la invitación. Estoy aquí para acompañarlos y poder expresar el pensamiento complejo frente a la educación en América Latina, Colombia y Venezuela. Bueno, entonces empecemos por algo sencillo para la audiencia. ¿Qué es el pensamiento complejo, Alberto? Pregunta importante. El pensamiento complejo es la mirada que tiene el ser humano frente a la relación del mundo. El hombre no es complicado, el hombre es un ser complejo que tiene las dimensiones humanas, que tiene las dimensiones sociales, que es parte de la cultura, pero que a través del mundo social no se reconoce el mundo complejo de esa relación. Bueno, pero a mí me parece que al respecto Morán dice que el pensamiento complejo no advierte que sea la solución o que solvente el problema en sí, sino que es una forma de afrontar el conocimiento y los problemas de la educación. Qué bien, dentro de los procesos hay algo que se llama la ceguera del conocimiento y cita el mito de Aquiles, y me parece que estamos dando en un punto clave. Reducir el conocimiento a la expresión universitaria en la cual lo importante es lo específico y no la capacidad de la transformación del mundo, nos quedamos solamente en recetas y métodos y no en procesos capaces de construir sentido. Entonces, Alberto, explícanos un poco qué es el reduccionismo en el pensamiento complejo. La ciencia ha avanzado, la ciencia ha mejorado ciertos elementos, pero generalmente sigue un protocolo en la cual no participa ninguna de las otras dimensiones. El ser humano está enfermo del corazón, entonces lo trata solamente los cardiólogos, pero no habla de la familia, no habla del sujeto, no habla de las relaciones humanas, porque eso no le interesa a la ciencia. Al reducir al hombre a una expresión netamente fenomenológica, se olvida del papel que cumple la ciencia en razón de descubrir cosas mayores y no sencillamente el método exacto o la producción del conocimiento. Lo que usted quiere decirnos entonces es que la ciencia se limita a algunas categorías, objetos o fenómenos que puedan ser medibles y observables. Correcto. En un salón podemos ver cuántos pasan, cuántos se quedan, cuántos son intelectuales, cuántos no, pero no miramos la conformación multicultural, multidiversa. La riqueza de los jóvenes dentro del salón es la que nos debe alimentar, según Edgar Morán, porque nos ayuda desde la diversidad a encontrarle sentido a aquello que busca consensos, que se hace posible en el discurso con el otro. Entonces, aquí estamos diciendo que la ciencia a veces se vuelve especifista, se enfoca en un solo punto, y recordemos, Amor, como tú lo mencionabas, cuando decía que el pensamiento complejo tiene en cuenta las partes y el todo. ¿Cómo explica usted ese pensamiento complejo desde el todo y las partes frente a la educación? Mi querida Karina, veo que tienes toda una capacidad de la información del pensamiento de Edgar Morán. El reducir las partes, el colocar en las visiones netamente específicas, en la preparación del dedo gordo del pie derecho, el dedo gordo del pie izquierdo, nos olvidamos del contenido del sentido del ser humano que ama, que construye, que gestiona, que hace posible otras relaciones. Esa reducción del conocimiento es lo que nos ha llevado a las razones y a la racionalización del conocimiento, y se nos ha olvidado la reflexión del mundo, que es más abierto. Edgar Morán lo titula como el holismo, cuando nosotros también podemos hablar del concepto de la alteridad, en la relación conmigo, pero en la relación con el otro, y ese otro está en relación con el planeta, y el planeta a su vez se construye. Entonces, las partes se unen con el todo, pero el todo tiene que construir el concepto de esas partes. Tú nombraste desde la holística, pero de pronto hay en la audiencia
personas que no entienden qué es la holística o lo holístico. Sigo pensando, compañero Boris, tienen información muy clara. Como periodistas están afrontando preguntas de mayor profundidad. Holístico viene de holis, que significa la totalidad en la apertura. Un hombre que no solamente, Alberto, es maestro, sino que es padre, que es amigo, que es compañero, que se relaciona con el mundo del barrio, y el barrio es parte de su contexto, pero también está relacionado con sus hermanos en Bogotá. Tiene un mundo que no está cerrado, es un mundo de posibilidad. Recuerden que el mundo tiene 3 niveles. 1, el nivel sensitivo a través de nuestros órganos vitales. 2, el nivel conceptual. Y 3, el nivel holístico. Y el nivel holístico encierra la sensibilidad que yo tenga del mundo, pero también el carácter universal de los conceptos. Bueno, y si Morán habla de analizar desde el todo y las partes como usted me podría explicar si ese todo y las partes se pueden analizar como una relación simbiótica, mutua, en el pensamiento complejo. Yo diría que no. No puede ser tan simbiótica que no exista contradicción. Recuerde que la naturaleza nace en el caos y el caos busca el orden. Ese orden es el que Morán considera como el elemento de la incertidumbre, como aquello que me permite seguir caminando para buscar respuestas. Les hago un pequeño ejemplo. A Humberto Eco le preguntaron qué es la utopía, y él dijo: la utopía es que yo doy 2 pasos y se me aleja 4, doy 4 y se me aleja 6, y el periodista le dice: entonces, ¿qué es utopía? Eso, que me permita caminar. Es lo que Morán considera, que si tenemos exactitud en las cosas, nunca nos enamoraremos de aquello que no conocemos. Por el contrario, la escuela, la educación, la universidad debe buscar que otros elementos enamoren el discurso para encontrarnos en la razón de ser humanos de este mundo y no para el otro mundo. Bueno, y usted abordaba el tema de las dimensiones del ser humano, y por eso le quiero preguntar cuáles las relaciones que existen entre la razón como racionalidad, la afectividad, la individualidad y la sociedad en la educación para propiciar el pensamiento complejo. Creo que, sin equivocarme, estamos llenando a los jóvenes de contenidos en el cerebro, un cerebro muy grande, un cuerpo muy minuto, y nos olvidamos que la razón no es la única forma de existir. Edgar Morán con Jürgen Habermas determina que el papel no es solo la reproducción del conocimiento, sino la racionalidad del conocimiento, la reflexión sobre sí mismo, la capacidad de tomar distancia de aquello que es repetido y asumir una visión crítica capaz de generar expectativas nuevas. Por eso Jürgen Habermas dice: la filosofía no nos transforma, pero la filosofía sí nos coloca en niveles de duda, de posibilidades, aquella posibilidad que encuentra sentido, que hay apertura para poder construir con el otro, con la otra, y hacer de nuestro contexto local algo dinámico y hermoso. Y si lo miramos desde lo global, los integramos al mundo de la ciencia y al mundo internacional. Bueno, muchas gracias, profesor Alberto, y me encanta que toque este tema de la curiosidad de la escuela, de cómo se propicia el ambiente, y por eso los invitamos a escuchar un poquito el tema de Nelson Torres, un docente de aquí, de Norte de Santander, que es compositor y creó este tema que se llama Mi Escuela se Emociona. Mi escuela me emociona, mi escuela me hace bien. Es mi lugar seguro donde todo puedo ser. Decenas de ventanas abro para aprender. Arte, ciencia, deporte, emprender, filosofía, ser persona, economía, ética, ciudadanía. Y ser feliz también. Y ser feliz también. Y ser feliz también, óyelo bien. Y ser feliz también. Mis compañeros de mesa, invirtamos esto en este momento. Esa canción, ¿cómo nos ayuda en el pensamiento complejo? Karina y Boris. Claro que nos ayuda en el pensamiento complejo, porque usted a la escuela no va solo a recibir conocimientos, a ser el receptor. Usted va a aprender, va a curiosear, va a despertar la autonomía, también va a despertar emociones, a ser feliz, como dice la canción. Bueno, porque es que el pensamiento complejo, dice Morán, que es el estilo de pensamiento y de acercamiento a la realidad. Y qué mejor realidad que ser feliz en nuestro trabajo y que nuestros estudiantes sean felices en nuestra institución, que los podamos motivar a conocer, a aprender a través de la curiosidad y de la iniciativa particular. Qué bien, entonces hay un eco en ustedes dos. La antropoética de Morán nos indica que la formación humana tiene más sentido que la formación científica. Sin negar la ciencia, se va construyendo ese concepto. Qué importante para todos nosotros. Claro, y tengamos en cuenta algo, y le quiero hacer esta pregunta. Si la ciencia se basa en esos procesos lógicos,
que llevan al reduccionismo, por decirlo así. ¿Cómo existe la lógica dentro de ese pensamiento complejo? Fácil, es Venezuela, Colombia, toda América Latina se ha colocado a asar razones en el colegio, sumar 2 y 2 más 4, pero no puede ser 3, a determinar las capitales de los países, a mirar el mundo griego y el mundo helénico y todo lo que tiene que ver con la cultura que no es nuestra cultura. Entonces, la racionalidad, la lógica, aquí cabe en la medida que yo descubra las reglas, porque hay normatización, que esas reglas me ayuden a desarrollar el trabajo y que no dependa solo de una impresión, que es lo que me marca, esa huella que nace en la casa, que se desarrolla en la escuela y que hace posible a través de la interacción, nos ayuda mejor. Bueno, y si hay que traer entonces ese pensamiento latinoamericano a través del pensamiento complejo, ¿podríamos traer a Paulo Freire entonces también a este trabajo de pensamiento complejo? Qué hermosa pregunta, porque toda la educación venezolana, la educación colombiana se ha dedicado a una educación bancaria, una educación de rellenar, y cuando pide los saldos están en rojo. Qué importante entender que Paulo Freire, cuando hablaba de la base de los trabajadores, quería construir sentido de cultura para que ellos resolvieran sus propios problemas, para que ellos asumieran como colectivo social capaz de incidir en su propio mundo y mejorar sus propias condiciones. Bueno, hace un momento asegurabas que Latinoamérica necesitaba independizarse de muchas formas. ¿Por qué entonces la ciencia y aún en la investigación pedagógica seguimos amarrados al pensamiento de otros? ¿Por qué tenemos que seguir estudiando la escuela alemana y muchas otras cosas si tenemos pensadores latinoamericanos que también pueden estar en esa línea de pensamiento complejo y que nos permiten analizar desde la idiosincrasia latinoamericana, desde el sentir de un pueblo que ha estado oprimido por la política y en los intereses particulares? Mi apreciado Boris, Edgar Morán determina un elemento que llama la noología, la capacidad de haber construido historias desde antes y ahora. No podemos olvidar que siendo solos no somos nada. El conocer las historias de otros países, el mirar las formas pedagógicas de enseñar nos ayuda, pero indudablemente no puedo seguir transmitiendo y cometiendo la lógica y la razón de otros, sino la lógica e inclusive lo ilógico de América Latina para encontrarnos, para amar lo que hacen los aztecas, para mirar el concepto astrónomo de los mayas, para mirar a los chichas en su concepto de cultura y la relación del agua. Es parte de un ambiente que nos hace reconocer como latinoamericanos, pero también no podemos olvidar que el mundo también es parte de nosotros. Bueno, ¿no será que a veces la ciencia se olvida del sujeto ruidoso, del indescriptible, del perturbador, de esa idiosincrasia latinoamericana que no se conforma? ¿O se está quedando corta en argumentos? Qué bien, es reduccionismo, es la falta de reflexibilidad de lo que sabemos. Es entender el papel importante, y creo que lo hemos hecho la escuela de los niños felices, y lo vimos con los niños que están a nuestro alrededor, que le encanta cómo hablamos de los cuentos, cómo hacemos los cuentos, no la explicación del adulto, sino de la que va construyendo de abajo hacia arriba, para que se enamore de la pregunta, para que permita no un cabezón, sino alguien que tiene corazón, alguien que tiene brazos, alguien que tiene piernas, y que el juego, la lúdica, el arte es parte de la cultura que queremos construir. Bueno, y ya que queremos construir esta lógica, esta nueva cultura, pues ¿cómo aplicaría usted este pensamiento complejo en un contexto que está intencionalmente politizado? Que eso también afecta nuestra autonomía y la creación de un nuevo discurso, ¿no? Yo tomaría la pregunta, todos hablamos de paz, pero nadie es capaz de comprometerse con la paz. Todos hablamos de una paz estructurada en la razón y en la lógica, pero ¿por qué no descodifiquemos la paz y miremos desde las comunidades cómo construyen ese concepto de paz? Entonces no es la lógica de los países civilizados, sino la lógica de los países que entre comillas no somos civilizados. Aquello que de una u otra manera parte de lo diverso, que se reconoce que es parte del todo, pero que el todo, si no reconoce las partes, nos vamos a perder indudablemente en un mundo cada vez más egoísta y en un mundo más mentiroso. Permítame agregar algo. Edgar Morán, en la parte de la antropoética, dice: la envidia, el odio y el egoísmo son los 3 factores que nos llevan a la destrucción. Pero quitemos también un poco los prejuicios y vamos a la realidad educativa actual.
Entonces, ¿es posible fomentar ese pensamiento complejo teniendo en cuenta las limitaciones que tienen algunos docentes o las normas que se encaminan a un proceso de aprendizaje tradicional bastante reduccionista? Uy, yo brindaría por ese tipo de preguntas. Un cafecito con Alberto. Un cafecito, porque me hacen acordar de Ortega y Gasset. Maestro, siempre que enseñas, enseña a dudar de lo que enseñas. Sí, yo no puedo decir que dudemos de la comunicación pero sí puedo colocar a los estudiantes que descubran cómo son las ondas, cuáles son las ondas. Yo no puedo dudar que este edificio se va a sostener, pero como ingeniero sí puedo llevarlo a que esculquemos cómo se construyó, cuáles fueron sus condiciones. Maestro, siempre que invites a la pregunta, siempre que invites a la duda y cada vez que termina la clase lo buscan para pedir explicación, bienvenido sea el pensamiento complejo para construir sentido de humanidad. Bueno, en el artículo que veníamos analizando y cual dio comienzo a esta charla, hay una cosa que me preocupa. En muchas partes habla de que es el maestro el que debe intentar, es el maestro, y responsabilidad del maestro, iniciativa del maestro. ¿Eso no nos llevaría nuevamente a un proceso centrado en el maestro y no en el estudiante? Porque es que lo que debemos enfocarnos es en la construcción crítica de cada estudiante, y no que sea el maestro el que sea el protagonista. Qué bien. Porque inclusive la Ley General de Educación nuestra coloca de centro al estudiante, pero principalmente una interacción con el maestro. Y no podemos olvidar el padre de familia. Ojo, las partes, estudiante, maestro, padre de familia, somos un colectivo que si nos unimos como un todo, construimos cultura. Y la cultura no está netamente para ser reproducida, sino para ser valorada, para sentirla en sus expresiones y en su sentido. Bueno, hay tantas versiones, también basándonos en este artículo de Esther María Martínez Ávila, un poco y hablando de teóricos que como Morán, Sierra, Solana y otros que también validan este pensamiento, hablemos un poco de la visión antropológica del hombre, pues a punta del pensamiento complejo, pues tendríamos que volver al reduccionismo científico en la teorización, pensándolo desde ese punto de vista. Entonces, ¿cómo explica usted o cómo se da ese bucle de conocimiento en el pensamiento complejo para no caer nuevamente en el reduccionismo? El bucle aquí se debe entender, y lo podemos evidenciar en la pandemia, cómo los grandes laboratorios asumieron la vacuna y no dejaron a los países subdesarrollados, entre comillas, que no son desarrollados, producir sus propias vacunas. Edgar Morin para mí es lo contrario, que permitan que esos países construyan sus errores, sus vacunas, las confronten con el monopolio económico de las entidades científicas para generar una globalización, ojo, de bienestar. Y me alegra la palabra antropológico, porque antropológico no es solo el estudio del hombre desde el punto de vista físico, cómo ha construido su mundo, sino desde el punto de vista cultural. La etnografía, cuáles son las características en Cúcuta, cómo nos movemos con los hermanos venezolanos, por qué hemos degenerado tanto nuestros países si deberíamos ser mejores, es lo que Edgar Morin dice. El bienestar es un elemento de construcción de aquello que se puede untar en el contexto, pero que indudablemente va manejando hacia lo global, hacia el sentido de una educación que construya no solo el concepto de la reproducción de conocimientos, sino una persona capaz de interactuar con su mundo y con el mundo que lo rodea. Me queda una duda en este momento. Si es tan importante todo ese proceso y que debemos poner en duda y encontrar nuevas formas de pensar y no sé qué, ¿por qué cuando se hace investigación científica nos exigen que para citar, para poder nombrar, para poder hablar de lo que nosotros pensamos, necesitamos las voces de otros a los que tenemos que citar? ¿Acaso se desconoce que como seres humanos cada uno es independiente y capaz de pensar y tener una idea cierta sobre algo? Pero no puedo decir que se pueda abandonar el concepto científico, pero es un apoyo. Pero la pregunta tuya es más profunda y mejor. ¿Cómo lograr ser nosotros en medio de un discurso científico que se diferencie de los otros, que haga posible que el conocimiento tuyo, el conocimiento de Karina y el mío le aportan a la sociedad, le aportan a la educación, no solo desde el campo que ya conocemos, sino que hacemos posible nuevamente la pregunta, nuevamente el asombro, nuevamente la capacidad de poder tener respuestas, pero no tener posiciones acabadas? Entonces, aquí cabe el repensamiento. El repensamiento, de acuerdo a los autores de este artículo, yo diría que es más que todo la reflexibilidad.
El maestro debe mirarse a sí mismo y corregir sus errores y no esperar que le llegue la guía alemana o que le llegue la guía de Bogotá, sino que construya su propia iniciativa Eso me para hace esos acordar elementos. de un amigo mutuo que hablaba de las tertulias pedagógicas, espacios que había hace muchos años aquí en el norte de Santander, donde se reunían los maestros a hablar de las cosas que pasaban a diario en las aulas de clase y a oír las voces de los demás para encontrar nuevas estrategias, nuevas alternativas. Creo que cerraríamos con eso. Qué hermoso esa parte. Oír la voz del otro implica oír mi propia voz. Jürgen Habermas, mi comunicación que le llega al otro si el otro me puede ver desde su misma mirada. No importa si yo tenga títulos o no, sino cómo me hago comprender. Y dos términos que debemos acuñar: la enseñabilidad de las ciencias, hacerme entender, y la educabilidad del ser humano. Todos le aportamos, la casa, los profesores, todos somos parte de eso. Y como Bueno, todos queridos- somos parte, quiero traerles un tema a colación para despedir el programa. Muchas gracias a Karina, muchas gracias a Alberto, que hemos participado en esta charla en Café con Alberto. Muchas gracias, queridos oyentes, y finalizando ya este Café con Alberto, vamos a escuchar Café y petróleo. Café y petróleo. una canción, y vamos a dejarlos con la pregunta a ustedes para que nos respondan a través de nuestras redes sociales. ¿A dónde cree que debe apuntar la educación actual? Pensando en este artículo de Pensamiento Complejo. Muchas gracias Un por café para escucharnos. todos. Un café con Alberto. Es mi problema. Gente, gente, tu bandera es mi bandera. Amarillo oro, azul sangre azul. Y el pobre rojo sangre que sangra, que sangra, que sangra. Tu patria es mi patria.